Muy buenas noches, amigas, amigos, familia de Sin Censura. Ya estamos en una nueva emisión de Diálogo Sin Censura, saludándolos a todas, a todos ustedes ya que están dentro de los chats de las diferentes cuentas oficiales. Esteban Pérez, Rigoberto Nevares, Irlanda Chimal, buenas noches. Vamos a darle para arriba. Vilma Gladys Amiel Escobar, Juan Flores, Soccer 5, Felicita Sánchez, a todos los que ya se están conectando en esta transmisión, ayúdenos a compartir, ayúdenos a seguir todas nuestras redes sociales. Santi Hernández, Rubén Escobedo, Casi Rodríguez, muy buenas noches, saludos, estrategias, aquí estamos cerquita. Suscríbase a cada uno de los canales, a cada una de las cuentas oficiales que aquí les vamos a presentar. Hilario Valentín, saludos, Ana Díaz, Elene García, Irma Molina, Armando Fernández, Ernie Duarte, Araceli Gómez, Casi Rodríguez, Hilario Valentín, Alberto Beltrán, Neto Duarte, a todos un abrazo desde Chihuahua, desde el norte de la República Mexicana. Donají Cruz, saludos hasta Oaxaca, Selene García, Fernando González Ríos, un abrazote. Miguel Mendoza, ya se están conectando todas y todos. Ramiro Padilla, pues ya vamos a arrancar, ya está también aquí en el chat y te damos la bienvenida de una vez, Ramiro, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Marcelino? Aquí listos para darle un rato, que hay de todo como en botica, ¿no? Está sabroso el asunto con la derecha rabiosa, como dicen, ¿no? Hasta parece canción de reggaetón. Rabiosa y sarnosa y sobre todo encumbrada en el Poder Judicial. Ramiro, es parte de lo que estaremos hablando esta noche. Y también ya llegó Jorge Luis Álvarez Santana. Bienvenido, Jorge Luis. Tu audio, ¿no? A ver, ahí el audio, a ver si... Ahora sí. Ahí está ya. Ya sí me escuchan. Bueno, Ramiro, Marce, un saludo a los dos. Esto sí va a estar bueno. Hay ardor en el chichirico en la derecha. Los mugrosos andan que no se la acaban. Y vamos a irle dando los madrazos. Nada más tenemos que hacer jugo de piña porque esto está muy difícil con esta mujer. Eso. Terminamos de saludar. Aquí ya está también Dora Navarrete, Yolanda Madrigal, Javier Vázquez, Leopoldo Alcántara, Federico Ventura, Ricardo Romero, Puente García, Arturo Alegría. Saludos, nuestra querida reina. Ya todas y todos, Agustín Chávez, un abrazote, Jesús Francisco Licea. Pues miren, tenemos grandes temas, hay que estar contrarrestando ese freno que quiere poner el Poder Judicial a la Cuarta Transformación, y hoy se dio pues un gran momento, porque ya les habíamos anunciado desde el miércoles pasado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía un proyecto de resolución para intentar tumbar la presidencia de Mario Delgado y la Secretaría General de Citlali Hernández. Esto, pues, cancelando el año extra que solicitaron dentro del último Congreso Ordinario de Morena. Sabemos, pues, que Mario Delgado no es santo de la devoción de toda la audiencia de Sin Censura. Algunos estarán a favor, algunos estarán en contra, pero lo importante era, pues, que no quedar el precedente de que una vez más el Tribunal Electoral pues esté interviniendo directamente en los asuntos del movimiento de Morena. Ramiro Padilla, antes de pasar a los demás temas, pues al final el Tribunal Electoral no se metió en la vida orgánica de Morena y seguirá Mario Delgado y Citlali Hernández hasta el próximo año. Pues sí se metieron al fallar a favor de ellos cuando tuvieron que resolver esto. Me parece que no le hace bien a Morena tener a Mario Delgado por tanto tiempo. Me parece que deberían de haberse respetado los estatutos y tendrían que haberse ido este año, darle posibilidad a una nueva dirigencia de que hiciera lo que tenía que hacer.
Obviamente mucha gente de la base morena, muchos convencionistas están totalmente en desacuerdo con la dirección que ha tomado Mario Delgado. Obviamente hay muchos que dicen que miren las elecciones, que ha ganado muchas. No, las ha ganado el efecto López Obrador, no los santos oficios de Mario Delgado. Hay que ser honestos. O sea, se ha hecho un asunto de tratar de entender de cómo funcionan las cosas en el país, y en el caso de la dirigencia de Morena, pues tendrían que haber dado un paso al costado. No pasa nada. Vamos, hay más gente capaz que puede dirigir Morena, pero sí me parece que debería haber habido una, pues como tengo mea culpa, decir, bueno, ya está, se cumple el periodo, porque pues así empiezan las cosas, pues así luego, y luego pues después del 2024, pues vamos a otra vez más, vamos a reelegirnos, y así se la van a llevar. Si se crean los estatutos es para que se cumplan, no para que pidan tiempo extra. A mí me parece ridículo que se hayan lavado las manos y que los hayan dejado al garete, sobre todo a toda la militancia morena, porque hemos visto un montón de decisiones equivocadas, la colonización masiva del partido gobernante por priistas y por panistas. Hay que recordar las candidaturas fallidas con esta señora Clara Luz en Nuevo León, los candidatos que no tienen el apoyo del pueblo, que no tienen el apoyo. Hay lugares donde Morena tendría que ser mucho más fuerte, como Jalisco, donde están los mismos mafiosos. Acá en Baja California, pues el gobierno del estado está plagado de puros priistas y panistas, o sea, no se le dio oportunidad a la izquierda. Entonces, o sea, habría que plantearse en un futuro cercano y habría que preguntarse de qué se trata, ¿no? Esto del poder por el poder y esa necesidad insaciable, ¿no?, de mantenerse en la dirigencia, mi querido Marcelino. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramiro, y pues sí, yo comentaba al inicio que lo importante era pues cuidar el movimiento de la intervención del Tribunal Electoral, pero bueno, pues también ya sabemos que así como se podía ir hoy con la intervención del tribunal, pues así llegó también a la presidencia de Morena. Entonces hay una buena contradicción en esa batalla que se libró a mediodía este mismo día. Jorge Luis, ¿qué te parece ya antes de pasar a los dos temas principales que tenemos para esta noche? Pues se reafirma que continuará para el periodo de 2023 y 2024 Mario Delgado dentro de la presidencia de Morena. Mira, esto no debió ni haber llegado al tribunal. Estoy de acuerdo con Ramiro. Él tenía que haber dado el paso al lado y quitarse y darle la oportunidad a otra gente. Sí, no es santo devoción de muchos no es santo devoción por decisiones que ha tomado, por candidatos. Acordémonos de la Ciudad de México. Perdimos en la Ciudad de México muchas delegaciones, perdimos muchas diputaciones por los caprichos, por los candidatos mal puestos. Pero además él no ha sido el ganador, como dice Ramiro. Estoy de acuerdo total con Ramiro. Con el tigre atrás cualquiera gana, y el efecto López Obrador ha sido enorme. Además, no podemos estar cayendo en el caudillismo en Morena. No somos esa estirpe de gente de querernos mantener en el poder. Ya estamos como Alito. Alito quiere hacer lo mismo y el tribunal no lo quitó para no fregar a Alito, no por él, porque tendría que hacer lo mismo con Alito. Entonces, no es una victoria así, es algo que no le viene bien al Movimiento de Regeneración Nacional, no le viene bien a Morena, no le viene bien a la izquierda que en México sí hay muchos candidatos dentro y mucha gente que se ha metido en Morena que no es Morena, es más derechista y más conservador. Tanto, como dice Andrés Manuel, es tan mala la ultraderecha que la ultraizquierda, todos los extremos son malos y se tocan. Entonces, hay de las dos cosas. Hemos visto candidatos que de veras dan pena, ven el problema que hay en Coahuila. ¿Y qué pasó en Coahuila? Pues una mala decisión del partido, de manejar las cosas, de meter las manos, que es lo que se dice. Entonces, yo creo que no debió llegar a que la decisión la tomara el tribunal. Hubiera sido más honesto, más honroso, que él hubiera dado el paso al lado y hubiera dicho, no, porque viene el 24, eso no tiene que ver. Morena gana con lo que tenga, con cualquier dirigente, que hay muchos, como dice Ramiro. Morena gana porque el efecto López Obrador, el efecto de los programas sociales, el efecto de lo que ha hecho, de la honradez de este gobierno, no lo cambia nadie, ni lo va a cambiar porque esté Mario o porque esté Ciclar, y eso ellos no son determinantes en esto. El determinante es el pueblo, es el tigre que está atrás.
el pueblo que se ha politizado por las mañaneras, por la explicación del presidente, por todo lo que se ha hecho, por el trabajo político, ideológico que ha hecho el presidente, no tanto el partido Morena. Muchos sabemos que en Morena, pues, ves los cursos que dan de política y tú dices, bueno, esta gente está en la era arcaica, todavía no avanzan, que estamos en otra época, que estamos en otro tipo de sistema, que estamos en un tipo de revolución pacífica que es muy diferente. Entonces, yo creo que sí debió haber dado un paso al lado, quitarse del medio, darle la oportunidad a mucha gente. Hay muchos jóvenes dentro de Morena que son muy capaces, que son muy activos, que son muy trabajadores y que pueden llevar al partido a lo que debe ser, a modernizarlo, a no tener tanto chapulín adentro que nos está haciendo daño y todos lo sabemos, vean los candidatos que hemos tenido. Entonces, creo que se debió quitar del medio, los dos, Citlali y él. Tuvieron que haberse quitado y dejarle la oportunidad a otra persona, porque si no estamos cayendo en el mismo caudillismo que gritamos, que criticamos del PRI y del PAN. Pues eso por el lado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero Ramiro, pues también se ha intensificado la batalla con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en general con el Poder Judicial, y es que pues con esta resolución que evita que la Guardia Nacional pase a formar parte operativa y administrativamente de la Sedena, pues parece que quieren regresar, ya lo dijo el presidente López Obrador, a la estrategia, a la política de seguridad de Genaro García Luna, a la extinta Policía Federal corrupta, y bueno, pues el presidente de la República esta mañana advierte que hay que echar a andar el plan C, hay que lograr esa mayoría calificada en el Poder Legislativo para poder enviar, ya lo dijo, enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, pero también, pues, en general para el Poder Judicial, Ramiro. Hay que entender, vamos a tratar de explicarlo para que entienda la gente. Obviamente yo vi una participación de mi ayudante, César Gutiérrez, lo mandé ahí con los periodistas para que diera su opinión. Obviamente lo asesoro de vez en cuando en temas legales. El chiste, ¿no? Él es el especialista. Pero obviamente César planteó que sí, que, o sea, que lo que dice la Suprema Corte de Justicia es constitucional. El asunto es el sentido común de las leyes, porque obviamente si nos atenemos a las leyes hay que entender que el constructo legal lo hizo la derecha. Tuvieron 80 años para poner las leyes que les pegó la gana. Es más, yo digo que la Constitución mexicana haría sonrojar a Pinochet. Es básicamente eso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de institutos autónomos que no sirven para nada, pero sirven para poner diques, para frenar, porque obviamente pues ellos son rateros, pero no son pendejos. En la oposición construyeron todas estas instituciones para brindar frentes de ataque contra la Cuarta Transformación y tratar de, digamos, limitarla en muchos de los aspectos. Eso es lo que ha hecho. Hay que recordar el evento desafortunado que tuvieron los ex dirigentes del INE, ¿no? En Mexicali, que fue una maravilla, que lo disfrutamos todos y que muchos dijeron que para eso pago el internet, para ver ese tipo de cosas. Las profesoras hicieron un excelente trabajo, pero ese tipo de personajes que obviamente tienen planes facciosos, la Suprema Corte de Justicia no es ajena al uso faccioso de las instituciones, lo sabemos porque hay una legalidad que se lo permite. Pero hay que entender dos partes de esto, ¿no? La primera parte es la legalidad construida de acuerdo a las leyes que ellos mismos promovieron, que ellos mismos, utilizando el término que utilizan muchos políticos, mayoritearon, porque ellos mayoritearon las leyes para construir un país a imagen y semejanza de los neoliberales. Entonces, por el otro lado está también el sentido común. Cuando uno habla de los mandos civiles, pues hay que acordar que es un tema, es una herencia. Los mandos civiles han sido históricamente corruptos en el país. Entonces, si le damos disciplina castrense a una Policía Nacional, en este caso la Guardia Nacional, pues obviamente es más difícil que se desvíen del camino para el cual fueron creados, que es al final de cuentas la intención. Una disciplina castrense transitoria, que no va a ser para toda la vida, y ya después cederlo a los mandos civiles, ya que esté bien entrenada y ya que se haya depurado todo el asunto de las policías, porque hay que entender que hay que recuperar esa parte donde lo que nunca ha habido, que es un respeto irrestricto a las instituciones del orden. Eso no existe en México. Entonces vamos trabajando esa parte. Obviamente en el sentido común a los jueces de la Suprema Corte de Justicia les importa un carajo, y si por ellos fueran, desaparecían a la Guardia Nacional, si por la derecha fuera
a la derecha y a sus brazos armados, que son en este caso este tipo de instituciones, les interesa mucho que haya caos en el país, porque solamente por medio del caos ellos tendrán una posibilidad de regresar al poder, pero no va a suceder, Marcelino. Entonces, obviamente, yo siempre lo digo, esto es un circo de varias pistas, y ellos hacen una cosa, como dice el presidente, van a ver, les vamos a agarrar la absoluta mayoría de la próxima elección, y vamos a poder cambiarlos. Yo recuerdo mucho el tema del 2006 y el fraude del 2006. Yo le decía a unos conocidos prianistas que si ellos hubiesen dejado que López Obrador llegara en el 2006, ellos hubiesen tenido la mayoría del Congreso, no lo hubiesen dejado hacer nada. Obviamente dejaron crecer esta bola de nieve, pero ya tuviésemos un país totalmente distinto al que tenemos ahora. Obviamente tenemos que trabajar esta parte de tratar de entender que una cosa es una ley, porque, por ejemplo, el apartheid, ¿no? La división racial en Sudáfrica era legal. Eso no quiere decir que fuese moral o que tuviese algún estamento en el sentido común. Lo mismo sucede con la esclavitud en Estados Unidos, lo mismo sucedió con las leyes antijudíos en la Alemania nazi, lo mismo ha sucedido con muchos de los conflictos armados que tienen un componente, por ejemplo, de carácter racial. Son leyes que han sido construidas por una mayoría que son leyes con el objetivo de establecer un dominio. Entonces, cuando uno ve a los intelectuales en todos los programas de televisión, te dicen, no, pues, porque lo primero que uno escucha es que la legalidad, los contratos, la constitución, sí, cabrones, pero ustedes construyeron esa constitución a su imagen y semejanza. Es por eso que estamos enfrentando estas resistencias. Pero como dijo el presidente y como dijo Luis Guillermo Hernández, que me gustó mucho, ahora la Guardia Nacional va a pasar a manos de Rosa Isela y es una mujer de probada integridad, así que no hay problema, hay que evitar que en el futuro no llegue al poder y ya, como dijo el presidente, próximo año antes de salir va a volver a mandar la ley y entonces sí, si tenemos absoluta mayoría, pues vamos a hacer las cosas como se deben de hacer y hacer todas las reformas necesarias para recuperar la soberanía de la nación, mi querido Marcelino. De acuerdo, Ramiro, pues sí, aunque tenga un mando civil, operativo y administrativamente la Guardia Nacional, ya lo dijo el presidente López Obrador y bien lo dices tú también, pues en manos de Rosa Isela se cuida que no termine de la sucia manera que terminó la Policía Federal, sobre todo en manos de Genaro García Luna. Ya está con nosotros la doctora Leticia Calderón. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? A ver, sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto grande. Buenas noches y bienvenida, doctora. Pues mire, estábamos hablando en primera instancia de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pues amagaban con acabar con esta extensión del periodo de Mario Delgado como presidente de Morena, de Citlali Hernández como secretaria general, y también pues ya entrándole al tema de esta batalla que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no quieren que se lleve a cabo la actual estrategia de seguridad planteada por la Cuarta Transformación, quieren regresar al modelo de Genaro García Luna, así lo explicó el presidente López Obrador, doctora. Fíjate que yo una de las cosas que veo es que aquí todo da para el debate, que creo que es importante también escuchar las voces y los argumentos de un lado y del otro. El problema es cómo se pretende, digamos, imponer una sola idea a partir, bueno, justamente de esta pugna que hay en términos de controlar a la Suprema Corte. A mí eso me parece gravísimo, sobre todo porque se trata de un poder, de los tres poderes principales de la República, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es un poder que no le da cuentas a nadie, un poder que entre ellos se designan, no sabemos ni de dónde son, ni de dónde salieron, ni de repente son personajes muy poderosos, obviamente con trayectorias, pero trayectorias en su propio campo, en su propio ámbito, y de repente lo que tenemos es que son los que vienen y enmiendan la plana a todo mundo. Entonces, a mí lo que me parece delicado de esto es que justamente, bueno, concentran ahí la decisión de ese y muchísimos temas. Yo ya veo una situación en la cual, bueno, ya se ha hablado mucho y discutido de esta imposición a partir de lo legal, de ¿no? Ahora que escuchaba a Ramiro, pues con este argumento, pues al final de cuentas es como que si la ley fuera una cuestión puesta en letras de piedra, ¿no? Y no fuera también una cuestión que tendría que irse adaptando a los tiempos. Y justamente aquí es donde me preocupa eso, pero también me preocupa, y es el otro lado de esta moneda,
más allá del tema en sí mismo, pues no solo que no son personajes que tan humanos como cualquiera y por tanto no tienen por qué estar por encima de los otros, pero además no representan a nadie más que a ellos, y esa es digamos, una diferencia no solo con el ejecutivo, sino con el legislativo también, salvo los pluris. Pero dicho esto, pues obviamente me preocupa que esto deja un nivel de debate que va a dar para mucho tiempo, porque al final de cuentas estamos hablando del tema de la seguridad, que es el tema, uno de los temas que es muy sensible en ciertas zonas, sobre todo en algunas regiones donde han pasado una situación muy, muy dura, porque también tenemos estos otros indicadores de cómo ha cambiado la expectativa respecto a lo que puede moverse en seguridad, pero no en todas partes. Entonces, este tema también tendría que bajarse a lo local para poder ver cómo las personas reaccionan, qué opinan respecto a su propia experiencia. Y claro, hay casos tremendos, aislados, pero que son contundentes sobre malas conductas que la propia Guardia Nacional ha tenido, y que eso no se nos puede olvidar, porque también en esta situación en la que se enfrentan narrativas, pues es obvio que esos ejemplos pues al final constituyen también parte de las percepciones que se van dando. Entonces, por ahí sería el primer saque, querido Marcelino, y a ver cómo van ustedes. De acuerdo, doctora. Y Jorge Luis, pues el presidente López Obrador anunció que el 1 de septiembre de 2024, día en que rinda su último informe de gobierno, presentará de nueva cuenta una iniciativa de reforma para insistir en el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Jorge Luis, esto pues esperando a una nueva reconfiguración en el Poder Legislativo, a contar con esa tan anhelada mayoría calificada en el Poder Legislativo por parte del movimiento. Jorge Luis. Mira, de verdad yo estoy muy molesto con esta decisión de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque yo no le llamo de justicia. No es lo mismo legal que justo, siempre lo ha dicho Andrés Manuel, que algo sea legal no quiere decir que sea justo, pero de todas maneras no acaban de entender estos derechangos que Andrés Manuel siempre tiene un as y una jugada escondida, y se la hizo. ¿Quién va a ser la que va a dirigir? Pues Rosy Cela. ¿Y qué mandos va a poner? Mandos militares retirados que van a mantener la misma disciplina, la misma espíritu de cuerpo, y eso lo va a hacer sin ningún problema. No le preocupa tanto a Andrés Manuel lo que pase ahora. Sí, con todas estas cosas que está haciendo la derecha, con todas estas estupideces que lo que hacen es nada más entorpecer la seguridad, porque esto que hace la Suprema Corte de Justicia es para hacer que no se mejore la seguridad del país. Va en contra de la seguridad de los mexicanos, va en contra de la seguridad del pueblo. ¿Por qué? Es estar frenando, poniendo trabas y trabas y trabas para que las cosas no se den. Porque ellos se dicen no hasta en el espejo, se ven y dicen no, ellos se niegan hasta ellos mismos. Entonces, se va a lograr, de eso estoy seguro, la próxima legislatura se va a lograr la mayoría calificada y le vamos a poner la planadora arriba. Ahora sí hay que pasarles por arriba con la planadora, pero es la única manera que entienden. Y otra cosa que también me preocupa, que también lo dijo la doctora, tenemos 3 poderes. 2 son electos por el pueblo y 1 no. ¿Se fue el sonido o qué? Sí, no se oye, no se oye. A ver. Ahí te escuchamos, Jorge. Sí. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me oyeron? Hace 15 segunditos. Que me dabas la razón, que me dabas la razón. Le doy la razón a la doctora. Hay 3 poderes y 2 son elegidos por el pueblo. Y 1 no. ¿Quién los elige a ellos? ¿Quién les dio ese poder para poder bloquear y vetar y declarar inconstitucional las decisiones de los otros poderes? Entonces, hasta ahí estamos mal. Tenemos un poder judicial riquísimo, con mucho dinero, sin ningún tipo, con lujos y con toda la familia metida ahí. Son unos corruptazos, lo subimos, hasta Medina Mora estuvo en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. Entonces, ¿qué podemos esperar? Tenemos una Norma Piña que parece que todo lo que hagamos de la izquierda nos los va a batear, pero ya tiene un gran problema. Ya los gringos, los del norte, le pusieron el ojo encima. Eso es un problema que le va a caer encima. Ahora no, pero va a llegarle, porque esa señora de verdad ha sido un freno para la 4ª transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
llegar a la mayoría calificada para cambiar la Constitución y hasta poder llegarle y entrarle al Poder Judicial. No puede ser que ellos tomen decisiones sin haber sido elegidos por nadie. Los otros dos poderes son democráticos, elegidos por la gente, y ellos no. Ellos son una cúpula que hace lo que le da la gana, que toman las medidas que le da la gana, que declara incondicional lo que ellos creen, como dice Ramiro, por las leyes que estos corruptos hicieron, que fueron capaces de cambiar las leyes hasta para regalar el petróleo y venderlo y entregar hasta las nachas a los gringos, como lo han hecho, como están ahora Claudio X González y todas las demás bolas de marranos estos, poniéndosele de espaldita a los gringos. Sí, la DEA es lo mejor, así son ellos y siempre van a entregar todo. Entonces, esas leyes que hicieron ellos son leyes injustas. Por ser leyes y por ser legal no quiere decir que sea justo. No es justo que le quiten el mando militar a la Guardia Nacional, porque es lo único que va a garantizar una policía disciplinada, una policía con ética, una policía donde se respeten los derechos humanos. Se lo entregan a civiles, que en este caso no va a pasar porque es Rosicela, pero vimos lo que pasó con la Policía Federal, que era la policía personal de García Luna y todo lo que hizo. Y recuerden aquí en Ciudad Juárez qué pasó con la Policía Federal, la tuvieron que sacar, porque los que estaban cometiendo los crímenes en Ciudad Juárez, la mayoría eran policías federales. Entonces, yo creo que es momento ya ponerle un alto a esta Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque que sea Suprema Corte no quiere decir que sea justa. Hay que ponerle un alto, hay que ponerle un freno, hay que hacer que el pueblo, no sé si con una consulta ciudadana, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal para ponerles un alto ya? Porque el pueblo es el soberano, como dice Andrés Manuel. El pueblo es el que manda. Y esa corte de corruptos no puede estar decidiendo el futuro de este país. Es injusto. Será legal, pero es injusto. De acuerdo, Jorge Luis. Y Ramiro, pues dentro de lo que se presentó en la mañanera fue también este informe del INEGI, que hablando de la estrategia de seguridad, por lo menos en lo que tiene que ver con la percepción social, ha habido una disminución en lo que la gente siente, en la inseguridad. Bajó 11.6 la percepción de inseguridad en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Eso nos habla, sin meternos a temas de números por delito, etcétera, pues habla de que por lo menos hablando de la percepción, ha tenido resultados esta estrategia, esta política de seguridad del presidente López Obrador, que bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere echar por la borda, Ramiro. Fíjate que hace algunos años, mi primer artículo que escribí para un medio nacional fue para SDP Noticias, y se llama Las Guerras Perdidas, donde se hablaba obviamente del monstruo a 1000 cabezas de narcotráfico, porque un altísimo porcentaje de los crímenes que se dan en México tienen que ver con las batallas de las bandas criminales, narcotráfico, y también de lo que eso deriva. Y pensaba yo en la posibilidad de que la violencia amainara un poco, pero pues obviamente no. Ha habido este constructo social, cultural, digamos, de enaltecer la violencia como un modo legítimo de vivir. Yo recuerdo haber hecho una gira, estaba presentando una novela hace como 7 años. Yo recuerdo que hice una gira estuve por Monterrey, estuve en Puebla, estuve en la Ciudad de México, estuve en Tabasco, terminé en Campeche. Y en todos los lugares que visité había una absoluta proliferación de narcocorridos. Entonces entendí, ¿no?, que el narcotráfico se había convertido en un asunto mainstream. Esto es, en un asunto que antes estaba focalizado en ciertas zonas del país, ahora se convierte en un fenómeno masivo. Es nomás cuestión de darse cuenta de quiénes son los principales artistas para darse cuenta de que este tipo de narrativa llegó para quedarse, al menos por un momento. Y esas narrativas tienen que ver mucho con la violencia, con exaltar a los narcotraficantes como modernos Robin Hoods, ¿no?, que le quitan a los ricos para a los pobres. Es un trabajo ideológico, obviamente, que no es gratuito, también tiene que ver con el discurso hegemónico de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, yo decía y hacía la analogía, ¿no? Tienes un tren que va a 200 kilómetros por hora en una pendiente y de repente dices, pues le exigen a López Obrador que detenga ese tren que va en bajada a 200 kilómetros en 50 metros. Obviamente te asomas para ver qué es lo que está sucediendo y ves a gente como García Luna operando el tren lo más rápido posible, que eso era básicamente lo que hacen todas estas policías, que es otro de los pleitos que tenemos con la Suprema Corte. Ver ese tren yendo en una pendiente y descubrir que los que tenían que detenerlo, al contrario, le estaban dando más velocidad. Este tipo de dinámicas sociales obviamente
este tipo de dinámicas sociales tiene que irse construyendo pues de acuerdo a una temporalidad. Yo siempre he dicho que esta violencia nos va a, lo que hizo el muy estúpido de Calderón, nos va a costar una generación regresar a los números que eran los más bajos en la historia cuando se fue el idiota de Fox, ¿no? Que eran 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Creo que Calderón dejó en 30, 40, y en Ciudad Juárez eran más de 50 crímenes por habitante, ¿no? Por cada 100,000 habitantes. Entonces, obviamente, ver estos números, pues da gusto, pero pues obviamente pues, estamos hablando de que ya solo de estabilizar la tendencia y empezar a bajarla, es un logro grandísimo, porque hay que decirle a la gente para que entiendan, Calderón llegó con 6 carteles, se fue con más de 40. Esto es, la violencia se multiplicó a todos los estados del país, a todos, o sea, países que en su vida habían sufrido violencia por el narco, se convirtieron en campo de batalla para todo el narcotráfico. Entonces, desde la perspectiva de la integración de un esquema para que los jóvenes no vean a la violencia como un camino de vida, pues esa es la parte difícil, la campaña que empezaron de la Secretaría de Educación Pública a nivel secundaria, ¿no? De hablar de las drogas y la violencia, porque pues, las cosas van relacionadas y que tiene que ver con el modelo neoliberal también, porque hay que hablar que los grandes carteles del narcotráfico son grandes empresas que están por la ganancia. La única diferencia es que compiten por los mercados de manera violenta. Pero, obviamente, ver esto y tratar de dejar de que toda la cultura del narco, de que todas las series, porque también todas las series de streaming, hay muchísimas series de narcotráfico, dejar de ver eso como una alternativa de vida real, nos va a llevar una generación, y creo que pues, tendríamos que empezar a implementar más estrategias a favor de que la gente vea que hay otros caminos más allá de la violencia, mi querido Marcelino. Así es, Ramiro, va a llevar tiempo, pero bueno, pues ya se tenía que iniciar y lo ha hecho el presidente López Obrador con esta nueva estrategia de seguridad. Doctora Leticia Calderón, informa el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que los mexicanos se sienten más seguros que hace 10 años. Según el INEGI, bajó 11.6 la percepción de inseguridad en lo que va de la administración. Del presidente López Obrador, en un año bajó 4.6%, llegando a niveles más bajos desde 2013. La estrategia de seguridad funciona. Su comentario respecto a esto, doctora. Mira, yo no he podido ver, creo que nadie, porque es muy, muy reciente, el desglosado del documento, y me parece súper interesante, pero hay que tener cuidado con no generalizar, porque bueno, son datos agregados y de repente ahí se te puede, digamos, perder la especificidad de ciertas circunstancias donde efectivamente hay que poner el ojo y la atención, porque al final de cuentas, pues tampoco se trata de tapar el sol con un dedo. A mí me parece que cuando hablamos de hace 10 años, es que también estábamos viviendo una situación terrible. Entonces, cualquier mejora tiene que redundar en algo positivo y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La otra es que a lo mejor ya desglosado el documento, se puede poner mucho más atención en cuáles son las circunstancias en las cuales, por ejemplo, la sensación de inseguridad tiene muchos matices, ¿no? Puede ir desde el punto en el cual, bueno, tengas una preocupación por tu propiedad, a una preocupación mucho más fuerte de incluso transitar en territorio. No podemos dejar de lado que hay momentos y zonas en el país en las que no se puede ir en algunos de noche, vaya, incluso de día en circunstancias en que uno no conoce. Y creo que eso debe salir reflejado en estos indicadores, lo que, insisto, obviamente viéndolo en agregado, da elementos que hay que tener en cuenta y celebrarlo y cualquier mejoría. Y fíjate que yo aquí retomo el comentario que ahorita hacían, porque también hay que verlo esto como un proceso, porque al final de cuentas, pues obviamente nos desesperamos, pero esta visión permanente de que, bueno, quererle pegar, la oposición le quiere pegar al gobierno actual, bueno, es no sumar, es no estar del mismo lado, es no entender que tenemos que salir juntos de esta y al final de cuentas, pues hay que agradecer que alguien se está echando el tirito de poner las bases, que no son sino las bases, para a partir de ahí seguir moviéndole y empujando para salir realmente de esta situación tan terrible que se construyó por tantos años. Entonces, me parece indicadores muy interesantes, creo que valdría la pena que los analicemos luego juntos otra vez, con el material y desglosarlo, informarle a los que nos escuchan también de estos datos desagregados que también pueden darnos pistas para afinar nuestra crítica y afinar nuestro compromiso. Por ahí iría.
Así es, doctora. Y Jorge Luis, pues tú viviendo en un estado como Chihuahua, ¿qué pudieras opinar de este informe que realiza el INEGI que se presentó durante la mañanera de este día? ¿Cuál es tu percepción? ¿Coincides con lo que informa Jesús Ramírez Cuevas, con lo que está informando el INEGI en una comparación, como bien también lo dice Ramiro y la doctora, pues comparando los sexenios, sobre todo de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y ahora el del presidente López Obrador, en un estado que sufrió bastante la guerra contra el narcotráfico, como es Chihuahua? Mira, estoy de acuerdo con Ramiro y la doctora. Con Ramiro en el sentido que el tren que venía bajando venía con una inclinación de 50 grados, sí, venía madre. El maquinista era Calderón, el jefe de máquina era Calderón, el que venía manejando el tren era García Luna, y por otro lado el tren era gringo, porque estaba la DEA atrás apoyando todo eso. Entonces, estaba todo en contra. Andrés Manuel llega con esa dinámica que teníamos, que era criminal. Los que vivimos en Chihuahua sabíamos y aprendimos a vivir con la violencia. ¿En qué sentido? Veías una patrulla de policía, una de los estatales, uno del ejército, y te alejabas. ¿Por qué? Porque se iba a formar la balacera en cualquier lado. Nos tocó ver ejecuciones, nos tocó ver, por ejemplo, aquel bar Río Rosas, aquí en Chihuahua, en la carretera Aldama. Yo iba mucho a la carretera Aldama porque soy profe de aviación y daba clases en una escuela de Aldama, y a cada rato eran muertos. Era una situación de miedo, de terror, de andar en la calle, y nos tuvimos que acostumbrar a andar a ver eso. Si veían la Policía Federal, me tocó veces ahí en la carretera que nos apuntaban y con las armas le tenían más miedo a la Policía Federal que a los narcos. Increíblemente, vivíamos en un estado de locura en Chihuahua. ¿Por qué? Porque un idiota borracho se le ocurrió tirarse a las patadas al avispero sin una estrategia, sin una policía preparada, sin un ejército preparado para enfrentar. Tiró el ejército a las calles sin tener ningún tipo de educación sobre el trato con civiles. Se cometieron violaciones de los derechos humanos por todos lados. Entonces fue una locura lo que pasó en Chihuahua. Ya tú veías aquellas patrullas de los federales vestidos de azul, y quítate y asústate y párate, porque algo te van a hacer ellos, y te lo van a hacer desde el punto de vista legal, es apoyado por un gobierno que los tiró a la calle. Entonces fue muy difícil Chihuahua, muchos lo vivimos. Había lugares donde no podías ir, a la sierra había lugares que no podías ir. Me tocó a mí en la sierra, en Krill, retenes de los narcos, retenes, y te paraban y te revisaban y pasas. Tú sabes muy bien en los procesos que estuvimos ahora con otros trabajos que hicimos, que teníamos que ir a lugares en la sierra y nos paraban los narcos. Entonces era una locura vivir en Chihuahua, era difícil, muy difícil. Si tenías un negocio, tenías que estar preocupado que no te pidieran cuota o te secuestraran a ti o a un familiar tuyo para sacarte dinero, como pasó a empresarios de Aldama que los secuestraron aquí en Chihuahua, mucha gente. Entonces la inseguridad fue muy grande. Sí hay una percepción, y tú vives ahora más tranquilo. Antes ir a un bar en Chihuahua era alto riesgo. Ahora no, ahora tú andas por las calles más tranquilo, hay más movimiento, están las volantas de la Guardia Nacional con policía estatal, ejército dando rondines, pero además se está atacando las causas, que es lo importante. Con los programas de gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro, programa para discapacidad. Eso ha hecho que la gente ya no se meta tanto en esto del sicariado, del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya tienen una oportunidad y trabajar y salir adelante sin meterse en lío y ser carne de cañón, porque tú sabes lo que dura un chavo en el narco, 2 años cuando máximo, y después se lo truena. Entonces, yo creo que ha cambiado porque se están atacando las causas. No como se hizo en el periodo de Calderón, que es masacrar. Como dijo el presidente hoy, son jóvenes y la solución era matar a los jóvenes. Es decir, tú los llevaste a esa situación, sin la falta de oportunidades, sin universidades, sin posibilidad de estudiar, porque había muy pocas posiciones en las escuelas, como pasó con los médicos. Entonces no les dan las oportunidades, los obliga a irse a eso, porque los obliga, porque las circunstancias los obligan, porque el hambre es fea. Y se meten a eso creyendo que esa es la solución, y después vas y los masacras. Entonces, eso es lo más injusto del mundo. Yo creo que el gobierno de México está trabajando bien la estrategia. Esta percepción de la gente creo que es real, no en todos los lugares de la República, porque métete a Fresnillo de noche y no sales vivo. Y aquí mismo en la ciudad de Chihuahua, tú sabes que hay lugares que te metes de noche y que te van a violar sin quitarte los calzones. Entonces,
Hay lugares muy peligrosos todavía en el país. Yo creo que hay que trabajar en muchas cosas. Es muy interesante lo que dice la doctora. Hay que desglosar este informe y ver en qué tipos de delitos se ha bajado. Tú sabes muy bien que al menos el gobierno federal organiza mesas de seguridad, tanto regionales como estatales, en todos los estados del país, en todos los municipios, y se van analizando cómo han estado los delitos, qué delito está aumentando, qué delito está bajando, todo lo que se hace, y se trata de trabajar en eso. Por ejemplo, un problema que hay ahora en Chihuahua es el bullying en las escuelas. Ya se está empezando a trabajar eso, porque el bullying es una manera de violencia, y de ahí es donde está la escuelita de los que van a ser más violentos después. Entonces, hay que trabajar en la sociedad, hay que trabajar desde la escuela, desde la secundaria, desde la primaria, y empezar a trabajar con los chavos, empezar a dar atención para que no caigan en estos problemas de violencia. Y lo otro, como decía Ramiro, las series de narco. ¿Dónde están producidas las series de narco? ¿Y para qué mercado se está haciendo? Se producen en Estados Unidos, las hace Univision, las hacen Netflix y las hacen todos los canales estos americanos. ¿Y a quién se lo disparan? A México. A México, porque es el país que pone los muertos, es el país que pone toda la miseria del narcotráfico, y ellos, por supuesto, ellos son sanos, ellos no tienen narcos ni nada. Entonces yo creo que hay que trabajar y seguir trabajando con la sociedad para que estos niveles de violencia vayan bajando, y poco a poco se va a llegar a un país de paz. Pero esa es la gran diferencia, Jorge Luis, que el presidente López Obrador ha emprendido una verdadera política integral en materia de seguridad, y que se combaten las causas de la violencia. Ya no nada más es pues tirar chingazos por tirar, aparte falsamente, porque ya como todos y todas lo saben, pues era falsa esa guerra contra el narcotráfico. El principal líder del crimen organizado, pues Felipe Calderón, tenía ahí a su alfil Genaro García Luna, quien ya está preso en Estados Unidos. Ramiro, para ir cerrando, un tema muy sonado en redes sociales que estuvimos manejando también hace algunas semanas en esta gira que está realizando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Emprendieron esta venta de conferencias. Nos burlamos hace algunas semanas de quién sería capaz de pagar 1,500 pesos por entrar a escuchar a Ciro Murayama o a Lorenzo Córdoba. Pues en Mexicali hubo 160 personas, o sea que se clavaron más o menos 250,000 pesos estos mequetrefes, que aparte pues, de lo que se robaron en el INE, de esa liquidación multimillonaria, pues siguen sangrando al pueblo de México ahora, pues a cambio de tener que escuchar las estupideces que mencionaba Ciro Murayama. Por ejemplo, veíamos que se jacta de que gracias a su trabajo, de que gracias a su función dentro del INE, pues un movimiento como el del presidente López Obrador triunfó en 2018, entonces ahora resulta que le debemos la transformación a estos personajes, Ramiro. Pues son los próceres de la democracia, ¿no? O sea, lo vamos a poner a la altura de Hidalgo y de Madero y de todos ellos, ¿no? De los grandes libertadores, de los padres de la patria, pero en este caso los padres democráticos de la patria, estos cuates. Yo se lo decía, de hecho nos estamos riendo en un chat que tenemos, obviamente me estaban dando carrilla a mí que estoy en Ensenada, que me pagaban los 1,500 pesos por ir a decirle seguridad a Lorenzo Córdoba. Yo le dije, pues obviamente que con esos 1,500 pesos me voy a un buen restaurante y me echo unas cheves artesanales, que voy a andar viendo el espectáculo de estos cadáveres políticos. Al final de cuentas, pues este es, digamos, de cierta manera la gira de la despedida. De a poco se va a ir difuminando el efecto que este par de payasos puedan tener, una necesidad narcisista y excesiva de protagonismo. Y pues obviamente, pues como dice el presidente, pues, falta que la historia los juzgue a ellos y a mí, ¿no? Es una tontería esa necesidad enferma de atención que tienen este par de personajes. Obviamente las profesoras los pusieron en su lugar, son profesoras cercanas acá al equipo, al Dream Team de Sin Censura, ¿no? Entonces, pienso que hay una necesidad de tratar de explicar, como en la producción de Juan Osorio, mi verdad, ¿no? Como la Niurka, ¿no? Pero pues la verdad de qué, o sea, al final de cuentas se acabó su periodo, deberían de regresar, al igual, el problema es yo pienso que hay un problema con la gente de la extrema derecha, digamos, es la cruda del poder, ¿no? La cruda del poder la hemos visto en muchos personajes, la cruda del poder la hemos visto en Felipe Calderón,
Lo hemos visto en todos estos cuates que se vuelven a postular para Santiago Krill, Margarita Zavala, Vicente Fox, Javier Lozano. Hay una necesidad narcisista de seguir apareciendo en el centro de un discurso al cual ya no pertenecen. Como te digo, pues, obviamente pues eso se va a acabar dentro de muy poco y pues que les vaya súper bien y que disfruten de lo mal habido, ¿no? Y pues al final de cuentas de repente van a ser como reliquias de un pasado que ya no va a regresar, como lo he dicho también con muchos de los intelectuales que han perdido la centralidad del discurso y medios alternativos han ido tomando fuerza con estas nuevas ideas. Entonces, pues que les vaya bien, que sigan cobrando, que sigan engañando incautos. Al rato van a hacer una conferencia junto con el Máster Muñoz, ¿no? De cómo hacer muchísimo dinero. Ellos pueden enseñar mejor que el Máster Muñoz cómo hacer mucho dinero. Paso número 1, métete al INE. Paso número 2, nunca te bajes del sueldo. Paso número 3, no crea un fideicomiso. Paso número 4, así van a llevar una secuencia lógica de pasos. Pero ya se acabó. Son como la serie, ¿no? De zombies, de Walking Dead, o como la novela de Pedro Páramo, ¿no? Ya están muertos, pero todavía no lo saben, mi querido Marcelino. Los muertos vivientes, Ramiro, pero que siguen cobrando los cabrones. Doctora Leticia Calderón, pues dice Ciro Murayama, la democracia no se toca y hay que pagar 1,500 pesos por escuchar, pues despotricar y seguir atacando a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador por parte de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. No, pues la democracia no se toca, se explota, ¿no? Y lo que sí me parece es que ha de hacer mucho calor en Mexicali como para que la gente tenga que refugiarse en un lugar esperando que haya airecito. Y mira, yo estaba viendo las imágenes, me puse a buscar y todas las notas que encuentro es sobre que amagan, interrumpen, critican la presentación de estos compas. Y pues bueno, eso es lo que trasciende porque al final de cuentas, pues era de esperarse que alguna voz va a hacer crítica a una presentación que, por cierto, se trata de un libro real, digo, qué pena con quienes después hasta gastan en este tipo de materiales porque es hasta como de muñequitos, con unas gráficas tan elementales y un discurso tan simplón como justamente tiene que ver con esta construcción que han ido generando de, ¿no? Como la democracia en peligro, a la deriva, el populismo, el país de un solo hombre, bueno, sí, un solo hombre y una Suprema Corte y un poder legislativo más vivo que nunca y una sociedad que se moviliza, o sea, no sé, de verdad, a veces parece como que es un discurso que lo que impresiona es que lo digan ellos, digo, ya a estas alturas no impresiona, pero vamos, que se hayan construido ese discurso, que lo sostengan, pero que haya gente dispuesta a escucharlos en la simpleza, en lo absurdo, porque de repente, vamos, si el objetivo es verlos, porque los consideran sus liderazgos políticos y sus potenciales candidatos de algo, bueno, pues están en esa tesitura, pero a mí lo que me preocupa es que consuman la idea de que van a aprender algo o de que van a escuchar un comentario medianamente fuera de Foro TV, ¿no? De esta cosa de decir lugares comunes de un simplismo que pues los deja, a mí me da pena a veces, ¿sabes? Porque creo que son personajes que en algún momento sí construyeron un discurso pues más interesante, incluso en este caso Lorenzo Córdoba, según nos habían dicho, cosa que a mí no me interesa, pero bueno, era el chisme, ¿no? Que iba a regresar a la UNAM con toda la crítica que ha tenido con eso, y bueno, se habrá tomado su periodo para digamos, incrementar sus ahorros, porque como decía Ramiro, me parece, pues vaya que cobran y cobran caro, y es el interesante, porque ni siquiera en eso están dispuestos a hacer presentaciones gratuitas, ¿no? Hablarle al pueblo, hablarle a la gente, a decirle por qué la democracia no se toca, no. En todo caso, hay que seguir explotando esta idea con esa gente que pues le sobra el dinero como para pagarlo. Me parece muy fuera de lugar, pero bueno, evidentemente en este país hay público para todo, que prefieren tirar su dinerito con eso. Que compren el libro antes y que lo vean y vas a ver cómo se van a divertir con los muñequitos y todos estos esquemas que ellos plantean desde las primeras páginas del libro. Se quedaron muy mal acostumbrados a cobrar por cada palabra que sueltan, doctora. Y Jorge Luis, pues sí, también como nos contaba la doctora Leticia Calderón, fue muy criticado en redes sociales, pero también fue criticado dentro del propio evento. Algún verdadero demócrata le invirtió 1,500 pesos para irle a rayar la madre a Ciro Murayama a Jorge Luis.
Pues sí, sería interesante. Yo también daría unos 1.500 por mentarle la madre a esos idiotas. Pero como dice la doctora, siempre para oír un idiota tiene que haber otro idiota que lo entienda. Entonces siempre va a pasar eso. Nada más el comentario de ellos de decir que el presidente llegó a la, a la presidencia producto del INE, de verdad que no tienen madre a decir eso. No tienen madre. Sí, esos tipos son in vitro, no nacieron de una mamá. El presidente llega a la presidencia por el poder que tiene después de que le hayan hecho fraude en 2 elecciones con la participación del INE, claritamente, con todo lo que hizo Calderón, con todo, con el haya sido como haya sido, y lo taparon, como hicieron con Peña Nieto, con todo el dinero que se gastó y lo taparon. Entonces el INE simplemente ha jugado para la derecha. Ahora no lo pudieron hacer porque el tigre era muy grande y ya tuvieron la experiencia del 2006, que gracias a Dios Andrés no tiró a la gente para la calle, si no este país hubiera sido un desastre. Pero es decir, ellos no fueron demócratas y no han sido nunca. A mí, de verdad, sí me hubiera gustado ir para meterle un huevazo en la cara, que es lo que se merece un tipo de eso, el desprecio total, porque ellos van a quedar en la historia como la película Coco, los que vieron la película Coco, al que se le olvida a la gente, al muerto que se le olvida a la gente, que ya no pone su foto en los días de muertos, desaparecen. Esta gente van a desaparecer como esos muertos olvidados que nadie en la vida ni en el mundo lo van a hacer. Lorenzo Córdoba no creo que llegue a la UNAM, va a tener mucho rechazo y de veras está, como la ven ya peligrando, tiene que buscar una lanita para sobrevivir. Estos pobres infelices nada más se llevaron 10 millones de pesos cada uno. Pero es lo que ha pasado siempre en el INE desde el otro que estuvo en el 2006, Ugalde, que también descarado, entran estos otros descarados que lo que han hecho es nada más enriquecerse, cobrar, valiéndole queso, que ganaran más que el presidente, con un país en la pobreza, con gente viviendo en la miseria y ellos cobrando esas carretadas de dinero. Eso no tener vergüenza. Entonces esos tipos se vendieron, todo el mundo sabemos que ellos son de un partido político, que están en una línea política, que ahora lo vemos a Lorenzo Córdoba latinos. Entonces, ¿qué podemos esperar de esos miserables? De un miserable no se puede esperar más que miserias humanas, y eso es lo que se está esperando de esa gente. Y no aprenden, y su narcisismo es tan grande que no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, y que van a ser despreciados por la gente, y que van a ser increpados por la gente. Entonces, vamos a ver esto y vamos a divertirnos. Y si podemos pagar una lana para ir a tirarle huevos, pues estaría chido. Así es, Jorge Luis, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo se suma a ellas toda la familia de Sin Censura? Pues en Jorge Luis Álvarez en Facebook y en Jorge-Luisas en Twitter. Ahí estamos tirando madrazos. Excelente, Jorge Luis. Doctora Leticia Calderón, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde la encontramos en redes sociales? ¿Cómo puede buscarla toda la familia de Sin Censura? Sí, @Letichelius, que es mi apellido. Y bueno, pues ahí también siguiendo temas de migración, que es en lo que yo trabajo más, @migrantólogos, a sus órdenes, y encantada de saludarlos a ustedes y a quienes nos estén viendo y escuchando. Le agradezco, doctora. Y Ramiro, para cerrar, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? Me encuentran en el Rocío de las Mañanas, en los atardeceres, me encuentran pues obviamente en @Ramiro Atondo, @Chávez Ilustrado. Ya vamos por llegar a los 29,000 seguidores en Twitter. Les agradezco mucho, aunque no tuitee muy seguido, pero es muy divertido hacer rabiar, colonizar esa esfera de la derecha que es el Twitter con sus trabajadores panistas. Bueno, ya los corrió el Elon Musk, pero bueno, ahí andamos en todos lados. Obviamente en mi página Chávez Ilustrado, los que quieran comprar los libros ya saben, están en Amazon para toda la gente de Estados Unidos y México. Y los que quieran paquetes de libros conmigo, y ha sido un verdadero placer convivir con ustedes este día. Me quedo Marcelino, doctora, me quedo Jorge Luis, es un placer, papi, y aquí nos vemos la próxima semana. Excelente, nos vemos el próximo miércoles. Ramiro, Jorge Luis, doctora Leticia Calderón, les agradezco. Ya saben, el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en esta mesa de diálogo. Y a toda la querida audiencia, siga conectado, siga presente en todas las redes, en todas las cuentas oficiales de Sin Censura. Seguimos saludando, nos quedan
2 minutitos. Selene García, muchas gracias por habernos acompañado. Abraham Lo, Eva Méndez, Reina, Gilberto Núñez, Miriam Citec, Adolfo Reina, Eduardo García, Karen Ruda y Cursi, Irlanda Chimal, Andrea García, a todas, a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo sabe, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Mi nombre es Marcelino Gómez Durenes, así nos encuentra en todas las redes sociales. Quédese porque ya viene su pinche madre con Stephanie Lavalle, y a las 9 de la noche nuestro querido hermano, amigo y compañero Vicente Serrano con el noticiero nocturno de Sin Censura. Nos vemos el día de mañana. Hola Toño, buenos días. Cordial saludo desde Boca del Río, Veracruz, México. Mi nombre es Francisco Ochoa. Solamente para felicitarlos por tan buen trabajo desempeñado. Creo que la cuestión de la inmigración es seria y no se debe dejar al aísla. Hay que poner un estate quieto pero profundo. Sigan adelante. Hasta luego. Yo la verdad, Vicente, no confío en Guadiana, ni en Mario. Mario hizo tranza ahí con Monreal para que quedara Guadiana. Y pues yo apoyo a Bermejo y pues con la pena voy a tener que votar por él. Porque no es posible que ese Guadiana siga ayudando a los del PRIAN.